Muchas personas viven intentando sostenerse solas, adaptándose a su realidad, complaciendo a otros o minimizando lo que sienten, hasta que un día el cuerpo, las emociones o las relaciones empiezan a mostrar pequeñas señales de desgaste. Debemos saber que las emociones no aparecen de la nada. Muchas veces suelen estar conectadas con experiencias previas que hayamos vivido, con aprendizajes que obtuvimos dentro del ámbito familiar o heridas que no han sido resueltas. Por eso, en este podcast, te propongo observar esas reacciones que vos a diario juzgas y las reemplaces por analizar y profundizar esos comportamientos. Hemos aprendido que la fortaleza es sostener, resolver, cuidar y sobrevivir. Y en el tiempo, muchas veces, esa fortaleza se convierte en una armadura y nos transformamos en personas funcionales, responsables y fuertes para todos. Pero al mismo tiempo estamos desconectadas de nuestras propias necesidades emocionales. En esto aprendemos a ser indispensables, pero no a recibir el cuidado que merecemos. Aprendemos a escuchar, pero no a expresarnos. Aprendemos a resolver crisis, pero no a sanar las heridas. Y dejamos un sinfín de heridas sin resolver. Y lo que no sanamos no desaparece con el tiempo. Muchas veces seguimos adelante aparentando una fortaleza, pero por dentro seguimos heridos. Y una herida que no es sanada, tarde o temprano, termina afectando nuestras decisiones, nuestros vínculos y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Quizás aprendiste a ser fuerte, pero tal vez nunca aprendiste a ser cuidada, a ser escuchada o a reconocer tus propias necesidades. Tal vez nadie te lo dijo, pero la realidad que viviste te forzó a ser fuerte, o al menos aparentarlo. Y no me malinterpretes, servir, amar y sostener a otros es algo maravilloso, pero no al costo de ignorar tu propio corazón. Y Dios también se interesa por la restauración de tu interior. Jesús vino específicamente para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Esto implica liberarnos del pasado, procesar el dolor y experimentar esa paz interior genuina. Cuando una persona pasa mucho tiempo desconectada de lo que siente, minimizando lo que le duele o sosteniendo todo sola, el cuerpo y las emociones comienzan a hablar o a manifestarse de otras maneras. De repente empieza a aparecer un cansancio que no se va solo con un descanso o con dormir más, o esas pequeñas insignificantes cosas que nos producen tanta irritación y no entendemos por qué. La dificultad para decir que no sin sentirnos culpable, o esa necesidad constante de aprobación, como si el valor propio dependiera de lo que otros piensen de nosotros. También puede aparecer una ansiedad sin una razón aparente. La culpa por priorizarse o una sensación de vacío difícil de explicar.
aun cuando desde afuera pareciera que todo nos está yendo bien. Y muchas veces no hablamos de grandes heridas visibles, sino de pequeñas dinámicas repetidas durante años, como callarnos, postergarnos, sostener a todos, exigirse demasiado o acostumbrarnos a recibir menos de lo que merecemos. Porque eso que se repite durante mucho tiempo, de repente deja de parecernos extraño y se vuelve algo habitual. Pero eso no significa que deja de dolernos o de afectarnos, porque lo que normalizamos muchas veces no es sano. A veces las heridas emocionales no se ven, pero sí las reflejamos en la manera en la que vivimos todos los días. Se manifiestan cuando, por ejemplo, te hablas con dureza y sentís que nunca haces lo suficiente. Cuando te exigís más de lo que jamás le exigirías a alguien que amás. Cuando minimizás tu dolor porque pensás que hay otros en una situación peor o que lo tuyo no es tan importante. También se refleja cuando sostenemos vínculos que desgastan, cuando callamos para evitar conflictos o cuando creemos que pedir ayuda significa fracasar o ser una persona débil. Y sin darnos cuenta empezamos a vivir en un modo supervivencia, resolviendo, sosteniendo, sobreviviendo, pero no disfrutando, no descansando ni viviendo en plenitud. Y con el tiempo, estos patrones, estos hábitos, nos terminan pasando factura. Y lo que no trabajamos emocionalmente se puede transformar en ansiedad, en un agotamiento, en una baja autoestima o esa sensación silenciosa de estar estancado, como que no avanzamos, aunque pareciera que todo está fluyendo. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir, no es lo mismo que estar bien. En la palabra de Dios vemos a un hombre que yacía enfermo 38 años. Jesús se le acercó y le hizo una pregunta un poco extraña. Le preguntó si quería ser sano. Pero la respuesta de este hombre es aún más impactante, porque no responde por sí o por no. Responde con una explicación y le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Pero Jesús no le había preguntado eso. A veces esperamos de otros para poder tener un cambio en nuestra vida. Esperamos que mejore el entorno, que cambie aquel, que cambie esto, que cambie aquello, y entonces finalmente yo podré cambiar. Pero muchas veces Dios tocará la puerta de nuestro corazón, confrontando esa herida para sanarla. Y a veces el milagro comienza cuando dejamos de poner la mirada en quien no estuvo, en quien nos falló, en quien no cambió, y empezamos a responder personalmente delante de Dios. Jesús le dijo: ¿querés ser sano? Y la respuesta ya no puede ser una excusa, una explicación o un sinfín de razones. Porque quizás no puedas controlar lo que hicieron con vos, pero sí podés decidir qué vas a hacer con ese dolor. Y hoy Jesús te pregunta lo mismo. ¿Querés ser sana? ¿Querés ser libre?